Dice la palabra de Dios en San Lucas capítulo 1, versículo 26. Al sexto mes envió Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Mis hermanos y mis hermanas, Dios les bendiga. La Virgen María les guarde siempre. Bienvenidos a una edición más de mi programa Vidas que dan fruto, con su servidor el Padre Bernardo Moncada. Hoy les traigo un testimonio fascinante. Está conmigo nuestro querido hermano Alfonso Arango. Alfonso, bienvenido a mi programa Padre, Vidas que dan fruto. Muchas gracias, Padre. Gracias por invitarme a su programa. Gracias, Alfonso, a usted por aceptar esta invitación. Pero hermano Alfonso, muchas personas se estarán preguntando en este momento, ¿quién es Alfonso Arango y por qué el Padre lo invitó a su programa Vidas que dan fruto? Y esto me da pie a mí para formularle la primera pregunta de este programa, y es, ¿quién era Alfonso Arango antes de conocer a nuestro Señor Jesucristo? Padre, Alfonso Arango ha tenido una vida muy diversificada desde hace muchos años. Más que todo en mi juventud, viví intensamente muchas cosas. Viví en especial esa juventud alocada de los años 70, cuando verdaderamente existían aquellos nuevos lazos musicales de la música disco, que para nosotros era genial. Comenzó una vida, una etapa muy diferente hasta el momento en que ya comencé a tomar las decisiones por mi propia voluntad en la cuestión de trabajo. Comencé en aquel entonces, en mi juventud, a trabajar con varios ministerios. Trabajé con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, después pasé al Ministerio de Educación Nacional. De ahí, de haber trabajado con ellos, decidí irme para los Estados Unidos a buscar nueva vida. Claro que ha sido muy complicado tener que explicar detalladamente cada paso que uno da en la vida, pero lo que puedo recordar es lo que le puedo contar, Padre. De hecho, ya saliendo de Colombia, de haber participado en varios eventos aquí en Colombia y en varias instituciones, de haber estado trabajando en territorios nacionales como fue el departamento hoy del Putumayo, que era la intendencia del Putumayo. Trabajé también en el departamento de Antioquia. Trabajé en Barranquilla, regreso a Bogotá y los años 70 me llevaban a mí a conocer ese Nueva York que todo el mundo tiene ilusiones de llegar algún día y de estar allá y conocer lo que ve en las películas, porque en aquel entonces ese era nuestro modus vivendi, o sea, que extrañamos llegar a un sitio tan especial como era ese lugar. De hecho, ya a los pocos años después del 70 y del 78, perdón, ya logré irme para Estados Unidos. Ya estando en la ciudad de Nueva York, ya de ahí seguí para Chicago. En Chicago comencé a trabajar en restaurantes, a conocer la colonia colombiana, a convivir con colombianos, a entender uno también cómo la gente se diversifica. Y comencé con el trabajo más regular que todo latinoamericano llega por primera vez a trabajar allá, y es lavando platos y ollas. Yo trabajaba en un restaurante Archer's en la ciudad de Nueva York, en la ciudad de Chicago. De ahí me regreso a Nueva York y comencé a trabajar en diferentes factorías, plisando telas, vendiendo cachivaches en la calle, cosa de juventud, hasta que por fin fui buscando ya la manera
de enderezar mi vida, pero nada que me llenara como me ha llenado hasta el día de hoy estar en la palabra del Señor. En aquel entonces, para un hombre joven como lo era, tenía muchos anhelos de fortuna, de el famoso sueño americano. Conocía todas las famosas discotecas de aquel entonces, que era Roseland, Estudio 54 y todo lo que era Broadway, y la vida bonita de aquella época. De ahí ya comencé a estudiar y a prepararme. Me gradué de la high school, o sea, aquí el bachillerato. Ingreso a la universidad, comencé a estudiar en un colegio, Boricua College de Nueva York, y ahí en esa institución comencé a crear mis pinos y comencé a participar con diferentes entidades del gobierno nacional en los Estados Unidos, que era trabajar en las escuelas públicas. Comencé como voluntario de las escuelas voluntarias y yo dictaba clases en colegios del estado. De ahí ya me fui internando a trabajar con la policía de Nueva York, trabajé con ellos. Después ya de eso me metí al ejército norteamericano, trabajé en departamentos de seguridad en tiendas de la Quinta Avenida. O sea, fui escalando poco a poco. Era muy duro porque yo era un joven que tenía muchas ansias de conocer, de vivir, de experimentar, como muchos lo tienen ahora. De hecho, pues en aquel entonces no tenía el arraigo católico que yo tengo ahora, porque en aquel entonces uno cuando está joven cree que todo lo puede y que todo lo hace, y en realidad pues fui metiéndome con diferentes culturizaciones, porque la ciudad de Nueva York es un melting pot. ¿Qué se llama eso? Es una fundición de razas, una fundición que verdaderamente uno comienza a conocer personas de diferentes países, como es la República Dominicana, puertorriqueños, los mismos colombianos que vivían en Jackson Heights, Queens, y comencé a trabajar con diferentes personas y a conocer artistas. De hecho, recuerdo que me metía con los dominicanos en obras de teatro, que me encantaba mucho. En esa parte comencé con la comunicación social. Y ahí conocí verdaderamente lo que era uno vivir la pasión de Cristo. ¿Por qué? Porque me tocó trabajar en la pasión de Cristo, hacía el papel de Juan, y para mí era fabuloso porque aprendí muchas cosas y todavía esos libretos le quedan a uno en la memoria después de tanto tiempo, y ciertas fotos que tengo por ahí que eran las que más me llamaban la atención y que aún todas las conservo. De ahí que comencé ya a viajar de los Estados Unidos a diferentes partes, incluso a Europa, vuelvo a Nueva York y salí de la universidad y del ejército, comencé ya a conocer lo que era Canadá, Alemania, Francia. Regreso a Estados Unidos y me meto a estudiar, regresé a Colombia y me meto a estudiar a la Javeriana y saqué periodismo. Me fui a la Complutense en Madrid, saqué periodismo económico. Regresé con tan buena suerte que Eligio Peña, el dueño del periódico La Nación, me ofreció el cargo de subdirector del periódico La Nación. Ahí fueron mis primeros pinos en cuanto a comunicación social se refería. Claro que estoy contando a vuelo de pájaro toda esta historia. De ahí yo comencé a trabajar ya con otros medios de comunicación y dirigía después La Voz de la Gran Colombia, que era de RCN, de Radio Cadena Nacional de Colombia, pero solamente RCN no había incursionado todavía en lo que era la radio en Nueva York, porque estaba Radio Guado, y de ahí dirigí un periódico que es La Nación, y hacíamos competencia en el área triestatal de New York, New Jersey, Connecticut,
junto con el diario La Prensa y Noticias El Mundo. Comencé a escribir mis primeros apuntes y mis primeras notas para hacer un libro, y de hecho me fui empapando poco a poco de cómo eran los medios de comunicación. De hecho, ya terminando ese mundo, seguí en la universidad y de ahí comencé a trabajar con escuelas públicas y a dirigir proyectos que tenían que ver con jóvenes que tenían problemas de drogadicción. Ahí estaba con el Hospital Presbiteriano y dictaba las clases, las conferencias a los jóvenes que tenían problemas de drogadicción, hasta que se me dio por hacer un documental que se llama Un viaje por el mundo de las drogas. Me regresé a Colombia muy joven, ya conocí a mi esposa, me casé con ella, llegamos a Estados Unidos, comenzamos a vivir una vida de familia. Me regreso de la ciudad de Nueva York, vamos para Texas. Texas fue para mí un lugar hermosísimo, donde todavía tenemos, como decimos, el asentamiento humano. Y ya comencé a ejercer los periódicos en la ciudad en Fort Worth y en Laredo, Texas, que ahí fue donde monté un periódico que se llamaba en aquel entonces La Nación. Después de dirigir ese periódico La Nación, me rolé con el Departamento de Salud de Estados Unidos y comencé a trabajar en ese entonces con la señora Beatriz Duarte, que era la directora del Departamento de Salud en el programa WIC, Woman, Infant and Child. Y aprendí a dar clases y a dar instrucciones y conferencias a mujeres que tenían sus bebés, y comencé a entender cómo trabajaba la salud en aquel entonces, y comenzamos a tener ideas sobre el problema crítico que era en ese entonces al día la famosa enfermedad del SIDA. Y en ese momento me estaban ofreciendo para trabajar precisamente con personas que tenían ese problema, hasta que el condado me ofrece a mí trabajar, porque sabían que tenía experiencia con personas que tenían problemas de drogadicción. Comencé a trabajar con el condado de Texas de Webb, y ahí me metí a trabajar con un programa Drug Free 2000, libre de drogas año 2000. Estamos hablando en avance, ¿no? De hecho, ya en eso ya comencé a escribir mi libro sobre las drogas. Y me fui enrolando más y más y más dentro de ese tema, hasta que ya terminé con ellos y decidí viajar a Colombia de nuevo a escribir mis libros, a hacer mis películas y a buscar una nueva vida. Y mi familia toda siempre me ha apoyado en ese tema. Cuando me ofrecen, regreso a Estados Unidos de nuevo y me ofrecen a mí ser en ese momento representante para América Latina de la firma Zenith, Master, Remington y Vanguardia. Para América Latina íbamos todo lo que era Centroamérica y Suramérica, ofreciendo todo lo que era con referencia a esas firmas. Timbres inalámbricos, chimeneas, bueno, cantidad de objetos, que lo cual hasta el año en que cayeron las Torres Gemelas, la compañía de México y la compañía de Bowling Green, Kentucky, DESA Internacional, quebraron, entraron en Chapter 11, que es prácticamente, padre, es cuando una empresa ya no tiene más que dar, ya terminaron. Quedamos por fuera todos los que éramos representantes para Europa, para América Latina, para diferentes sectores y lugares del mundo. Entonces decidí montar una botánica en la ciudad de Laredo. Esa botánica me dediqué a leer cartas.
O sea, la parte espiritual con la parte que era enredo espiritual, le llamo yo. Entonces, ya yo me veía como en un camino que lo sentía por el dinero que me daba, pues me daba muy buen rédito, pero a la realidad de la vida no me llenaba, no sentía ese placer que uno siente cuando verdaderamente conoce a Cristo en su corazón. De ahí, terminando eso, comienzo yo una nueva era, una nueva vida. Nos vamos para, mi esposa fue la que siempre ha sido la que me ha llevado, Oliva me ha llevado al sitio que verdaderamente me corresponde con referencia al Señor. Entonces, Alfonso, sí, padre. perdón, yo interrumpo en ese momento, precisamente tengo que entrar a la segunda pregunta que hace parte de este programa, y es en medio de toda esa vida tan agitada, tan acelerada, tan rápida, ¿cómo conoce Alfonso a nuestro Señor Jesucristo? Con referencia a su pregunta, no fue fácil. Para mí, conocer al Señor me llevaba, no lo veía tan cerca, simplemente lo sentía. Pero cuando yo comencé con mi esposa y mis hijos, y mi esposa cada rato reza el rosario, oremos, busquemos que los niños recen el rosario, ya teníamos 2 niños y una niña, Joan, Jonathan y Yeshua. Entonces comenzamos a orar y a rezar, porque lo más atacado en la vida es la familia, ¿no? Yo creo, padre, que usted se ha dado cuenta que ese es el punto donde el demonio está pegándole a uno en la cabeza cada rato por las malas intenciones, los malos pensamientos, y porque uno quiere llevar una vida correcta y muchas veces se desvía del camino. Entonces conocí al padre George de la iglesia San Judas, ahí en Fort Worth, y estábamos en ese pueblito, Mansfield, y ahí fue donde comenzamos a dictar las primeras clases. O sea, yo decía, Señor, dame valor para poder enfrentarme al público, no es fácil. ¿Ve? Enfrentarse uno a una cantidad de personas, pues uno siente ciertos temores, pero que ahora en este momento digo eran temores mal infundados, porque en realidad la gente estaba ávida de conocer del Señor. Comencé a leer, a estudiar, y claro que lo había hecho mucho tiempo atrás, pero que me dediqué de lleno fue a eso, a dictar conferencias sobre por qué ser católico. El padre George nos dio la bendición a todos los que íbamos a dar esas clases, esas conferencias. Yo recuerdo que la primera vez que yo dicté una conferencia sobre el Señor, llegaron 4 o 5 personas nomás. Al próximo sábado que comencé, ya eran 10. Al próximo sábado, el salón estaba lleno. O sea, esas son las grandezas que el Señor le da a uno, Padre. Porque yo veo que ellos le dan a uno esa alegría, esa fortaleza para que uno consiga que el Señor lo escucha a uno. Y entonces uno lo que tiene que hacer es prepararse para hablar de Él y para presentarlo a Él ante personas que como yo no lo conocían. Ahora yo me siento con la capacidad de enfrentarme a cualquier público en el nombre de Jesús, en el nombre de María. ¿Y esa preparación espiritual cómo es, Alfonso? Esa preparación espiritual, Padre, déjeme decirle, es muy interesante. Es simplemente voluntad. Es constancia. Es entregarse uno de lleno a la palabra de Dios, a leerla y a experimentarla en nuestros corazones. Es saber entrar directamente a una conversación como lo estamos haciendo los dos, Padre, usted y yo ahorita en este momento.
como estamos en este momento entregándonos a hablar de un tema tan interesante como es la vida de un ser humano. De ahí fui conociendo a varias personas y de hecho yo admiro mucho la historia de los santos, porque también mi mamá cuando era niño me inculcaba. Por eso yo le recomiendo a la gente es que cuando tengan sus hijos pequeños, léanles historias de santos, llévenlos por el camino del rosario, porque es la única manera de que ellos podrán ser libres y por el camino de la verdad. Si tienen problemas de drogadicción o problemas que verdaderamente afectan sus hogares, de alcoholismo, de cosas que verdaderamente son feas para una familia, creo que es la hora de uno comenzar a sentir un alivio en el corazón. Porque cuando tú te entregas al Señor, cuando tú te entregas a esa parte espiritual que tanto tratamos de rechazar, pero que logramos internarnos en ella, ella nos va liberando. Como decía, la verdad os hará libres. Y esa es la verdad. Eso es lo que yo he querido hacer siempre. No importa lo que yo haya hecho en el pasado, porque si mis pecados son rojos como la grana, el Señor los limpia como la nieve. ¿Por qué? Porque es que sé que existe, porque está dentro de nosotros. No importa, Padre, dónde yo me esconda, y me puedo meter en un cajón y cerrarlo con llave, y que nadie me vea en la oscuridad de un cuarto, pero resulta que yo puedo hacer lo malo. Pero hay algo que nosotros tenemos que es un alma, y el Señor está dentro de nosotros, y esa conciencia nos está diciendo lo bueno o lo malo que nosotros estamos haciendo. Eso era lo que yo buscaba. Y yo le estoy diciendo que sea un santo. No, nunca, jamás. Pretendo llegar a serlo, pero es siempre y cuando comience también a entregarme a Él y a buscar de Él lo que necesitamos, porque uno no vale por lo que tiene, sino por lo que es. Esa es la verdad que yo siento, Padre, que me lleva a mí a hablar en este momento ante su cámara y ante ustedes y ante su gran público que tiene. Gracias, hermano Alfonso. Pero Alfonso, en este momento del programa me nace a mí formular la tercera pregunta del programa, y es: ¿cómo le sirve Alfonso a nuestro Señor Jesucristo? Buena la pregunta, Padre. ¿Por qué? Porque mi esposa nuevamente entra a hacer en mí ese cambio. Mi esposa Oliva siempre ha hecho en mí los cambios. Por eso la amo, y por eso si algún día uno quiere conocer la verdad de uno, es la mujer la que le dice a uno lo que uno es. Y le dice: usted es esto. ¿Por qué? Porque ella ya lo conoce a uno. Y el amor no es solamente risas y fiestas y que te quiero y que te amo. No, es también que le digan a uno lo que a uno le duele, para que uno cambie, para que uno reaccione. Mi esposa conoció una comunidad muy interesante en Texas. Era la comunidad del Padre Alexandre de Brasil, la comunidad Mirada Misericordiosa, en la cual comencé a conocer personas que en su corazón también buscaban ese anhelo. Como sus feligreses, Padre, ellos lo buscan a usted porque saben la verdad que usted guarda en su corazón y lo que usted les refleja a ellos. Y la comunidad católica es una comunidad mundial. Es igual la misa en Europa que en Estados Unidos, que en Colombia, es igual. Lo más importante, que igual así sea la misa, así debe ser también la comunidad. Y saber compartir en esos momentos. Nosotros cada semana estamos reunidos
con el Padre. El Padre nos está dando a nosotros una temática semanal cada lunes. Martes yo manejo un grupo de oración, un grupo muy interesante que es el grupo del Padre Pío, en lo cual las personas de Colombia, las personas de aquí, incluso de Panamá y de El Salvador, están con nosotros en nuestro grupo y nosotros hacemos el Santo Rosario, hacemos la Divina Misericordia, las obras también por los padres que tienen en este momento una vejez ya que no pueden hacer nada, pero nosotros estamos también buscando ver por ellos, ayudarlos. También tenemos para la gente que están aguantando en la calle, son homeless, le llamamos gente que están desamparados, se les ayuda con alimentos y todo. O sea, toda la comunidad católica tiene ese fin. Ese es un fin, no es un principio, es un fin que tenemos que buscar. Lo que nosotros queremos para nosotros, eso es lo que debemos buscar, Padre. Alfonso, en su profesión como comunicador, como periodista, ¿cómo lo pone usted al servicio también del Evangelio? De hecho, yo soy ahora en este momento el director del Festival de Cine Católico, que se va a presentar ahora aquí en Bogotá, en la calle 17, número 464. Ese es el Teatro El Dorado. Vamos a presentarlo a partir del 28 en la Semana Santa hasta el día 4, que es el Domingo de Resurrección, y vamos a presentar diferentes películas mundialmente conocidas, pero que verdaderamente llenan el espíritu de todas las personas que desean ver esas películas. Las pueden ver en sus hogares, hablan con Pink Ticket. Yo les puedo dejar el número de Pink Ticket para que llamen y también participen como católicos en esa cruzada de películas durante Semana Santa, porque creen que la Semana Santa es ir de vacaciones. No, la Semana Santa es una semana de recogimiento, de familiaridad, de perdón, de recapacitación ante tantos problemas que hemos estado viviendo. Esas 12 películas, entre ellas está la película de Jesús de Nazaret, que es bastante larga y es muy linda. Está Marcelino Pan y Vino, Bernardita de Lourdes, Santa Rosa de Lima, Molokai y muchas más que están dentro del cartel que vamos a colocar. Y de hecho mañana, Padre, tenemos nosotros una rueda de prensa ahí en el teatro a las 11 de la mañana. Y quiero que de todas formas el público en general se entere que verdaderamente es el primer festival de cine católico aquí en Bogotá. Entonces, el primer festival de cine católico aquí en Bogotá, a partir del 28 de marzo hasta el 4 de abril. Hasta el 4 de abril, Padre. ¿Y cómo va a ser eso? ¿Las personas se acercan ahí al teatro? No, se va a llamar a Pink Ticket. Pink Ticket vende los tickets. Pink Ticket es la empresa que vende. La empresa que vende los tickets, sí. Y esta empresa, ellos tienen en este momento presencial y lo tienen también por internet, para que la gente no salga de sus hogares si tiene miedo por la cuestión del COVID, pues que lo vean en sus hogares. Y también, si lo quieren ver en un teatro, que es un teatro bastante lindo, es hermoso el teatro, un buen sonido, buena película, que la persona vaya con su familia en un momento de recogimiento, que es muy interesante también que se vean, que se vayan conociendo, que todo es una participación muy importante. Y por eso, Padre, yo le agradezco a usted muy fuertemente lo que usted ha hecho por nosotros en este momento, en su programa, presentarme, y quiero que el público en general entienda que estos programas son no del Padre, es una diosidad, es Dios quien nos está poniendo en este momento en sus manos para que ustedes lleguen en este momento a conocerlo y sus hijos también. Pues Alfonso, me agrada mucho escuchar eso de su parte. Muchas gracias, Dios le bendiga. Y qué bonito reiterarle al pueblo católico que esta Semana Santa, mis hermanos y mis hermanas,
vamos a tener la oportunidad de recogernos espiritualmente alrededor del cine católico. Así que ustedes pueden llamar a Pinticket, buscar para que ustedes puedan conseguir estas entradas, acercarse al teatro si viven en Bogotá o sencillamente desde sus casas a la distancia a través de la plataforma de esta empresa puedan ustedes hacer parte de este cine católico, este primer festival de cine católico que se presenta aquí en la ciudad de Bogotá. También, Alfonso, usted ha tenido experiencia con todas estas personas que han pasado por el flagelo de la drogadicción, del alcoholismo, y también viene un proyecto muy bonito aquí para Colombia, que es el proyecto en el cual vamos a trabajar juntos para la gloria del Señor, y vamos a tratar de traer esa experiencia norteamericana para ponerlo aquí en función en Colombia y ayudar a muchos jóvenes que están pasando por este flagelo de la droga. Sí, padre. A ver, no es solamente la persona. Esto es un ripple effect. ¿Qué es un ripple effect? Es un efecto de una piedrita que se lanza al agua y arma ondas. La primera onda que tiembla en ese momento es la familia, el trabajo, la educación, la autoridad, la justicia. Y la onda que más afecta es la fe. Ese es el problema que tenemos nosotros en este problema con la drogadicción. No solamente en Colombia, en el mundo entero. De hecho, toda la iglesia se ha unido también para hacer una labor para ayudar a aquellos jóvenes, a aquellos señores, a aquellas mujeres que tienen vicio del juego, del trago, de la droga. Nosotros lo que hacemos es ayudarlos. Por eso, Padre, el ofrecimiento que nosotros le hacemos a usted es que nosotros queremos participar en su labor, que es una labor hermosa, creada por el Señor y que usted dirige y que nosotros queremos de todo corazón participar con usted, Padre, ser parte de su proyecto. Gloria al Señor Jesús, que Dios nos ha unido en pro de este proyecto y muchas personas, mis hermanos y mis hermanas, van a recibir la ayuda espiritual y humana para que puedan abandonar este flagelo de la drogadicción. Bueno, Alfonso, pues por último quiero pedirle a usted que le dé un consejo a todas las personas que en este momento lo han escuchado, que han conocido su vida y quisieran recibir un consejo de parte de Alfonso. Por favor, aconséjenmelos a todos y cada uno de ellos. Estamos en este momento pasando por los momentos más críticos del mundo, que es el problema del COVID, donde muchos de ustedes han perdido a sus parientes, donde muchos de ustedes han estado prácticamente, y lo digo abiertamente, en una casa por cárcel, porque no han podido salir, porque sus hijos están atormentados, porque se han visto restringidos en muchas maneras, y también porque muchos en este momento están dentro del tema de las drogas. Las drogas no solamente es en la calle, no, en sus propias casas. ¿Por qué? Porque las pastillas que se están tomando, la aspirina, el enjuague bucal, cosas de esas hacen que esos muchachos con eso mismo comiencen la drogadicción, el alcohol, las fiestas que se están celebrando ahora, que prácticamente están llevando a la muerte a muchas personas de la tercera edad, porque sus jóvenes llegan a sus casas ya ebrios, pero llegan con el síndrome adentro y le hacen daño a las mismas personas de la tercera edad, que es lo que nosotros tratamos de evitar. Si ustedes están en algún problema de esos, piénsenlo bien, oren, pídale al Señor y a la Virgen Santísima mediante el rosario que les dé la fortaleza. Y nosotros estamos aquí para ayudarlos y para que ustedes, cuando necesiten algo, ustedes pueden ver mi número telefónico. Por favor, no duden en llamar. Nosotros estamos para servirles también. Bueno, Alfonso, gracias por su consejo. Y ya que habló del número telefónico, si alguna persona quisiera contactarse con usted, tener una cercanía con usted, ¿qué tiene que hacer? Padre, llamar
al 329-70-6022 o también comunicarse con usted, Padre, para que los dos también tengamos con qué ayudarlos, tanto espiritualmente como en una forma ya de consejo y consejos espirituales, Padre. Bueno, pues ahí está el número telefónico de nuestro querido hermano Alfonso. Muchas gracias, Alfonso, por acompañarme en esta edición especial de Vidas que dan fruto. Dios me le bendiga, la Padre, Virgen me le guarde siempre. Muchas gracias, Padre, muy amable. Mis hermanos, hemos llegado al final de esta edición especial de Vidas que dan fruto, conociendo este testimonio tan apasionante, tan intenso, tan interesante. Un hombre que ha vivido todas estas circunstancias de la vida y al final termina sirviéndole a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nos tenemos que ir, mis hermanos, pero antes de irme, yo les recuerdo, por favor, suscríbanse a mi canal de YouTube, denle like a los videos y compártalo con sus familiares y con sus amigos. Recuerden, mis hermanos, que así ustedes apoyan la evangelización. Yo voy a impartir sobre ustedes la santa bendición y nos vemos en una próxima edición de este programa, Vidas que dan fruto. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.